vamos a tratar de Santiago, porque la semana pasada pues reflexionamos sobre Tomás, el discípulo de Jesús, que lo vivió de cerca, pero que aún así dudaba. Y su historia nos mostró que la fe y la duda pues pueden coexistir. Pero hoy vamos a tratar de otro tipo de duda. No la duda de un discípulo de que por un momento no entiende, sino de alguien que está completamente fuera. Vamos a ver a alguien que durante años vivió literalmente al lado de Jesús, pero aún así no creyó en él. Como ya dije, vamos a hablar de Santiago, el hermano de Jesús. Y bueno, yo creo que Santiago conocía a Jesús más que cualquier otra persona, porque crecieron juntos, ¿no? Yo conozco a mi hermano mejor que sus amigos, porque yo viví con él desde que nació. Compartieron una casa, una mesa y quizás una habitación. Y aún así, Santiago lo rechazó. Y seamos sinceros, para muchas personas eso es algo reconocible. Muchas personas han crecido en la fe, conocen el lenguaje, conocen las historias de la Biblia, conocen las costumbres, pero nunca les ha llegado al corazón de verdad. Quieren mantener la distancia y dicen, creer no es para mí, es para mis padres, ¿no? Es para mi hermano mayor o menor. Bueno, yo lo viví con mis hermanos. Ellos crecieron en la fe como yo, pero nunca les llegó de verdad al corazón. Ellos prefieren vivir sin Dios, no quieren buscarlo, encontrarlo y seguirlo. Y quizás hay personas hoy, aquí, o quizás tenemos personas en nuestras familias que piensan algo similar. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasa con ese tipo de dudas? ¿Hay alguna esperanza para estas personas? ¿Puede alguien que una vez estuvo fuera de la fe llegar a entrar y convertirse en hijo de Dios? Y bueno, lo que vamos a ver es que la historia de Santiago responde con un rotundo sí. Porque ese camino es el camino de Santiago. De la distancia a la entrega. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y por eso el título del mensaje de hoy es De la distancia a la entrega, el camino de Santiago. Y quiero empezar a leer una historia donde Santiago aparece por primera vez. Y esto es en Juan capítulo 7, de 1 a 5. Y dice lo siguiente. Algún tiempo después, Jesús andaba por Galilea. No tenía ningún interés en ir a Judea, porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. A ver, vuelve. Así, vamos a ver ahora. Ya, mejor. Así que los hermanos de Jesús les dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea, para que tus discípulos vean las obras que realizas. Porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Y aquí lo importante. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Bueno, aquí pasa algo llamativo, porque casi se van a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y los hermanos están diciendo a Jesús que tienen que ir ahí a mostrarse, a mostrar su poder, a mostrar quién es. Le dicen que alguien que hace tales milagros, pues no debería permanecer en secreto, sino que debería darse a conocer. Y aquí casi parece que le están animando a Jesús. Pero en realidad vemos que no es así, porque en el versículo 5 leemos que ni sus hermanos creían en Jesús. Y bueno, yo puedo imaginarlo, la verdad, porque tal vez se sentían incómodos con lo que Jesús estaba diciendo y haciendo, ¿no? Porque ¿qué harías tú si alguien de tu propia familia te dice que has sido enviado por Dios como el Mesías? Puede chocar un poco, ¿no? Aquí los hermanos de Jesús no lo están animando, sino que se están burlando de él. Es como si dijeran, si de verdad eres quien dices que eres, ¿por qué no lo demuestras?
no creen en Él, y entre estos hermanos está Santiago. Tal vez conocía a Jesús mejor que nadie porque sabe cómo habla, sabe cómo actúa, sabe cómo ora, sabe cómo medita, y aún así no creen en Él. Y quizás esto es justamente la razón por qué no creen en Él. Porque algo que has tenido tan cerca toda tu vida, de repente puede volverse invisible. Así que la historia de Santiago no empieza con adoración o con entrega, sino con resistencia. Y como ya os dije, yo conozco muchas personas cuya historia se parece a esta. Por ejemplo, piensa en mi tío, ya he hablado varias veces de él. Él creció en un lugar donde la fe era real. Mi abuelo, su padre, era un gran hombre de Dios. Predicaba en muchas iglesias la palabra de Dios. En la casa predicaba también. Servía a personas necesitadas, que tenían necesidades. Tenía una profunda vida de adoración. Siempre estaba leyendo y enseñando la Biblia. Y en su ser reflejaba algo de quién es Jesús. Era un hombre maravilloso. Y también enseñaba la fe a sus hijos, con palabras, con actos. Pero mi tío no lo creía. Escuchaba las historias, lo veía de cerca, pero no le tocaba el corazón. Le era completamente diferente. No había rebelión ni lucha, simplemente indiferencia. No le importaba. Y así también era Santiago. Y bueno, después de esta historia de Juan 7, Santiago desaparece por completo. Y mientras tanto Jesús sigue su camino, ¿no? Hace milagros, enseña, sufre, muere y no escuchamos absolutamente nada de su hermano. No hay ninguna señal de participación y ningún indicio de fe. Está ausente cuando Jesús, su propio hermano de carne y sangre, es crucificado. Y también está ausente en la tumba. Pero en algún momento entre la crucifixión de Jesús y su resurrección ocurre algo extraordinario. Y eso lo leemos en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículo 3 a 7, donde Pablo escribe lo siguiente: porque ante todo os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. ¡Wow! El Jesús resucitado se aparece a Santiago, quien aparece en una larga lista de testigos quien han visto a Jesús después de su resurrección. Y no sabemos cómo fue esa conversación, ni dónde ocurrió, ni lo que se dijo, pero sí sabemos qué ocurrió. Y eso es suficiente porque desde este momento todo cambió para Santiago. Santiago, el hermano que antes no creía, aparece poco después reunido con los demás discípulos y está orando con ellos. La persona que no le creía ahora se une a los primeros cristianos. Bueno, ¿qué momento debería haber sido esto? Haber vivido toda tu vida al lado de Jesús, no haber creído en quién era ni en lo que decía, y luego enterarte que él fue asesinado por lo que dijo y lo que hizo. Y después verlo vivo de nuevo, resucitado entre los muertos. Todo su mundo se giró en este momento. Y las grandes palabras de Jesús que antes causaban molestia, que antes no entendía, resultan ser verdad. Los actos que no podía comprender, de repente encajan y todo se transforma. Y quizás Santiago perdió a su hermano,
pero encontró a su Salvador. Y esto lo cambió para siempre. Y eso fue todo lo que Santiago necesitaba. No necesitaba un sermón, ni un argumento, no una prueba que le obligara a creer, sino un encuentro. Alguien que lo viera y alguien que lo llamara. Y eso fue exactamente lo que le pasó a mi tío. Durante años no quiso saber nada de la fe. Había escuchado los argumentos, había escuchado los sermones, había escuchado, incluso había visto milagros, cosas que pasan que no podía explicar. Pero después de la muerte de mi abuelo, su padre, algo empezó a moverse dentro de él. Y empezó a buscar, tal vez consuelo, tal vez sentido. Y en el momento más difícil de su vida, clamó a su padre, a mi abuelo, a salvarlo. Pero quien vino a salvarlo no fue mi abuelo, no fue su padre, fue Jesús. Y tuvo un encuentro con Jesús, no planeado, pero fue real. Y eso lo cambió todo en la vida de mi tío. Bueno, Santiago ya no es el hermano que no cree y que está observando de la distancia. Ahora se ha unido a la comunidad de creyentes, ¿no? A la iglesia. Pero no se queda ahí, porque luego se convierte en un líder, alguien que guía a otros en la fe. Y como líder también escribe cartas a sus discípulos. Y también habla sobre la duda. Y en esas palabras podemos percibir algo de su propio camino. Por eso quiero leer Santiago 1, versículos 5 y 6. En el versículo 5 dice: si a alguno de vosotros le faltaba sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. A mí me encantan esas palabras y muchas veces me los recuerdo, porque quien no sabe qué hacer, quien está atrapado en la confusión o en la desesperanza, quien no lo ve claro, quien no sabe cómo hacer algo con su propia mente humana, puede pedir. Y Santiago dice aquí, Dios da. Da abundante, da sin reproches y da sin juicio. No tienes que esconder tu quebranto, no tienes que resolver primero tus carencias, solo ven a Jesús. Si tú dices, no sé si puedo creer, pero sí quiero, entonces también puedes pedir eso. Ese deseo, por pequeño que sea, basta para empezar. Puedes orar con fe, como oras por sabiduría. Puedes decir, Señor, ayúdame a confiar, porque también esa oración es escuchada. Porque la fe no comienza con certeza, sino con la disposición a pedir. Y aquí lo que Santiago dice es, Dios da abundantemente, también a quien busca, también a quien duda, y también a quien aún no lo sabe. Y un versículo después dice lo siguiente: pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Bueno, a primera vista parece un poco estricto, ¿no? Como si dijera, bueno, pida a Dios sabiduría, pida a Dios fe, pero solo puedes pedir si no tienes ninguna duda. Pero la palabra griega que Santiago usa aquí es diakrinonemos. Y eso no se refiere a alguien que está buscando, sino a alguien que está dividido. Es alguien que no quiere tomar una decisión, que va de un lado a otro entre dos caminos, no porque no lo sepa, sino porque no quiere comprometerse. Y eso fue lo que pasaba a Santiago. No quería comprometerse, era indiferente. Eso le pasaba a mi tío. No es que él sabía la verdad, simplemente no quería la verdad. No es la duda de alguien que dice, quiero creer, pero me cuesta. Santiago habla de alguien que está orando, pero su corazón está en otra parte. De quien pide,
pero realmente no está abierto a recibir. Entonces Santiago nos lo deja muy claro. No vengas con un corazón cerrado, no vengas a medias. Si vas a pedir, pues hazlo de verdad. Pide con todo tu corazón. No porque lo entiendes todo o porque tienes todas las respuestas, sino porque estás dispuesto a confiar. Y precisamente, ¿quién dice, no lo sé, pero quiero saberlo? Ese puede abrazar estas palabras. Ese puede pedir y creer que Dios dará. No se trata de una fe forzada o una oración tensa. Es la fe que empieza con una sola frase. Simple pero sincero. Señor, no lo veo, pero quiero aprender a confiar en ti. Y bueno, cuando haces esta oración, comienza una vida maravillosa siguiendo a Jesús. Y el momento que yo hice esa oración, yo tenía 17 años. Y eso realmente cambió todo en mi vida. Porque yo estaba muy desesperado y no veía el sentido de la vida. Y en ese momento, cuando hice esa oración, Dios empezó a llenar mi corazón de esperanza, de paz y de alegría. Y toda mi vida cambió en este momento. Y también veo lo mismo en la vida de mi tío. Desde que hizo esa oración tan simple, Dios, si de verdad existes. Y todo cambió en su vida. Y bueno, si había alguien que jamás hubiera imaginado que iba a ser cristiano, era mi tío. Y todos pensábamos lo mismo. Incluso cuando él dijo que se había convertido, es que nadie se lo creía. Y bueno, ya han pasado varios años y todavía me cuesta creerlo de verdad que él es cristiano. Porque cuando se convirtió, incluso su mujer, mi tía, también creyó inmediatamente. Porque si alguien no mentiría sobre esto, si alguien no se iba a inventar algo, pues es él. Y lo que veo a menudo en personas que pasan de la duda a la fe es que su fe es muy fuerte. Ya han enfrentado sus dudas, pero aún así han tenido un encuentro con Jesús. Y esto también lo veo en mi tío, porque su fe es contagiosa. Y también lo noté en mí mismo. Y también lo veo aquí, en Santiago. Porque se convirtió en un líder fuerte, un ejemplo. Y lo que nos enseña en su carta, quiero resumirlo muy brevemente aquí. Porque en Santiago 2 escribe lo siguiente. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice tener fe, pero no lo demuestra con hechos? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? Y también luego dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Pues para Santiago, la fe es algo que se tiene que ver en cómo vives, en cómo hablas, en cómo tratas a los que necesitan, a los extranjeros, ¿no? Al prójimo. La fe que no lleva a nada, pues él lo llama muerto. Pero la fe que actúa está viva. Y lo especial es que Santiago había visto esas buenas obras. Las había visto todos los días porque creció con Jesús. Vio cómo Jesús trataba a los demás. Vio cómo Jesús oraba por los demás. Cómo les enseñaba, cómo daba, cómo sanaba. Tenía ahí el ejemplo perfecto de un buen cristiano. Pero en este momento no lo veía de verdad. Solo cuando se encontró con el Mesías resucitado, cuando se encontró con su hermano resucitado, todo encajó. Cuando vio quién era realmente Jesús, su forma de pensar cambió por completo. Y su visión fue moldeado por esa experiencia. Su visión de la fe. Por eso su carta es tan práctica y me encanta leer la carta de Santiago. Y os animo a todos a leerlo esta semana. Porque Santiago vio a Jesús, lo escuchó,
Primero lo dudó y finalmente lo reconoció, no solamente como su hermano, sino también como su Señor. Entonces, para concluir, Jesús no solo se permaneció como líder de la iglesia en Jerusalén, sino que también finalmente dio su vida por su fe. Porque según la tradición, Santiago fue ejecutado por su fe en Cristo, por seguir a Cristo en el año 62. No porque él hizo algo malo o porque era un criminal, sino porque su vida era un testimonio poderoso. Una vida llena de amor, de justicia y de verdad. Fue alguien que una vez dudó, pero se convirtió en alguien tan convencido de quién era Jesús que estuvo dispuesto a morir por ello. Comenzó con distancia y terminó en entrega. Y ahora Santiago está con Jesús, su Salvador. Y ahora la pregunta es para ti, pues, ¿dónde estás tú? Quizás todavía estás al margen, como una vez también lo estuvo Santiago. Tal vez sí crees que haya algo, pero no te atreves a dar este paso. Quizás quieres creer, pero no sabes cómo. Entonces Santiago dice, pídeselo. Pide sabiduría, pide fe, pide con el corazón y recuerda que Dios da abundantemente, sin reproche. Y si haces eso, si abres tu corazón, algo nuevo va a comenzar. Comienza una fe, una vida de fe que se hace visible. No solo en lo que dices, sino también en lo que haces. En cómo vives, en cómo hablas, en cómo trates a los demás. No porque tengas que demostrar que eres mejor o que eres más santo o lo que sea, sino porque la vida de fe se vive, está viva y se muestra. Porque te transforma y te da dirección. Santiago creyó tarde, sí, pero cuando creyó, vivió al máximo. Y ese camino, pues, también está abierto para ti y para mí. Oramos. Señor Jesús, gracias porque vienes a nuestro encuentro, incluso cuando dudamos. Gracias porque tienes paciencia y nos llamas, aun cuando no te reconocemos de inmediato. Y ayúdanos, como ayudaste a Santiago, a no quedarnos en la distancia, sino a pasar a la entrega. Y por favor, Señor, danos sabiduría cuando no sepamos qué hacer. Danos fe cuando nos cuesta confiar. Y enséñanos a vivir una vida que muestre claramente quién eres tú. Haz que nuestra fe esté viva. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.